Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 63 en el cual hablamos sobre los diferentes sistemas de transporte en función de si es manual o con algún medio, en función de si tenemos un rescatador o dos rescatadores y en función si queremos evacuar a un paciente en diferentes niveles. Vamos a ver en este fragmento los diferentes sistemas de transporte que podemos realizar. La sesión 63 contiene una clase que trata sobre pérdidas de conciencia, posición de espera, material de inmovilización y de transporte, sistemas de recogida y de transporte, y también hablamos de accidentes con múltiples víctimas. Tiene una duración aproximada de unas 3 horas y 39 minutos. La clase está en formato vídeo y en formato audio. Se adjunta junto a la clase un temario tanto en formato PDF como en formato audio, y también se adjunta un test con preguntas sobre dicha clase, tanto en formato PDF como en formato interactivo, para poder hacer las preguntas en el móvil, tablet u ordenador. Si quieres ver el contenido completo de la clase de la sesión 63, haz clic en el link que aparece en pantalla en tu parte superior derecha, o también haz clic en el link que aparece en la descripción de dicho vídeo. Un poquito, pero es importante que tengamos en cuenta que la persona la reconocemos y le realizamos los primeros auxilios en el lugar en el que la encontramos. Ahora bien, si existe un riesgo vital, procederemos a extraerla. Vale, este transporte hay que tener en cuenta que puede ser en un mismo plano o en diferentes planos. Por ello van a variar las técnicas de transporte, en este caso manuales, la mayoría de ellas, pues dependiendo de si vamos a trabajar en un plano o en dos planos. También va a variar si hay un socorrista o dos socorristas. Por ejemplo, el transporte de esta manera por un socorrista es bastante complicado, ¿vale? Y no digamos si encima es un bombero que lleva un equipo de respiración autónomo encima, ¿vale? Entonces la cosa se complica bastante más. O si tenemos dos bomberos, el cual podemos establecer diferentes técnicas. Y luego habría otra tercera opción que son o podría haber tanto un bombero como dos que tengamos medios disponibles para realizar la maniobra, aunque generalmente las tablas, las sillas, etcétera, necesitan de dos bomberos como mínimo para poder ser transportadas. ¿Vale? La silla de evacuación, digamos que un bombero la podría movilizar, pero realmente siempre se utiliza un binomio para pues, coger una camilla, o si es la silla de evacuación que hemos explicado antes, uno iría adelante guiando al que va detrás y ayudándolo a desencajar los posibles a veces la silla de evacuación se queda enganchada. O sea, por lo tanto, siempre que utilicemos un medio de fortuna o un material ya disponible en las ambulancias o en los vehículos de bomberos para transportar a una víctima, pues casi siempre irán como mínimo dos bomberos. Aunque también podemos realizar el transporte con dos bomberos de forma manual, en el caso que la urgencia lo exija. Vale, vamos a ir viendo entonces las diferentes técnicas de transporte, ¿vale? El apoyo humano o muleta humana, en la cual pues la víctima, como no, en la imagen aparece, tampoco voy a andar explicando detalles, la víctima tiene que estar consciente, puede estar semi-inconsciente, pero tiene que andar, pero le tiene que costar. Entonces con este apoyo, como una persona, como un apoyo humano o una muleta humana, como dice su descripción, pues podíamos sacar a una persona de un lugar el cual es peligroso y que puede agravar su estado, ¿no? En esto lo podemos hacer si la persona colabora tanto en un plano como en distintos planos, ¿vale? Podríamos bajar una escalera incluso ayudando a esta persona con este apoyo humano que nosotros le estamos realizando. Esta técnica siempre no tendrá un control de la columna vertebral y por lo tanto en un principio no se utilizará nunca si tiene posible lesión en la columna vertebral en cualquiera de sus niveles. Ante riesgo inminente, sin medios, sin collarines, sin medios disponibles, pues podemos actuar de urgencia, pero como norma general no utilizaremos este medio de transporte o esta forma manual de transporte si existe riesgo o daño en la columna vertebral.
Vale, el método de arrastre. Normalmente porque claro, todo esto está pensado un poco en el caso que haya un incendio. ¿Vale? Si hay un incendio, ¿qué pasa? Que los gases calientes están arriba y son muy calientes, y aparte que el humo es muy tóxico, y abajo digamos que suele haber una parte limpia o de aire fresco, entre comillas, ¿no? Entonces digamos que por eso se utilizan técnicas de arrastre en el cual hacemos que las personas no se eleven y se pongan en contacto con el humo tóxico o con el calor en exceso, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos a una persona en un incendio y queremos sacarla, y la persona se encuentra, en este caso, inconsciente, pues podríamos realizar esta maniobra manual, ¿vale? Un solo socorrista, mediante este método de arrastre, en el cual se le atan las muñecas para luego ponerlas por encima de tu cuello en esa posición que aparece en la imagen y realizar un arrastre por el suelo. Esta posición la haremos solamente cuando estamos en el mismo plano. Si nos encontramos escaleras tendremos que cambiar de maniobra, ¿vale? Y bueno, lógico, no llevamos un control de la columna vertebral y por lo tanto habrá que tenerlo en cuenta. Vale, otra técnica es el método de bombero. Vale, este es el método denominado del bombero porque, bueno, siempre se ha sacado la foto de esta manera, cogiendo a un bombero a un paciente de esta manera. Es una técnica muy difícil que casi no se utiliza, y menos solo por un bombero, porque no es difícil transportar a la persona en hombros, ¿vale? Realmente no es complicado. Lo difícil es que la persona llegue hasta tus hombros, ¿vale? Entonces, la persona se encuentra inconsciente. Esto se utiliza para personas inconscientes, en los cuales la tenemos que enderezar, ¿vale? Como se indica en esta imagen de aquí, y apoyarnos en alguna pared, ¿vale? Porque es muy difícil una persona inconsciente ponerla de pies, ¿vale? Y sin la ayuda de una pared, sería muy difícil, ¿vale? Entonces nos ayudamos con una pared, la ponemos de pies, y una vez que la tenemos de pies, que una persona inconsciente es chicle, o sea, se cae literalmente, pues la pondríamos, la cogeríamos, nos agacharíamos y la colocaríamos, según aparece la imagen, en nuestro hombro, en nuestras espaldas, ¿no? En esta posición. A esta maniobra se le llama método del bombero, lo realiza solo un socorrista cuando la víctima está inconsciente, y con ella podríamos transportar a la víctima en el mismo plano, o incluso podríamos bajar una escalera con ella a hombros. Bueno, a hombros, aunque luego hay una técnica que se especifica así, pero bueno, son métodos manuales de recogida de personas y transporte. Por supuesto, la columna vertebral no llevamos ningún control sobre la misma, y por lo tanto, si tiene algún daño en la columna vertebral, pues no deberíamos de hacer esta maniobra, a no ser que el riesgo sea inminente, haya un riesgo vital inminente. Vale, vamos a por otra maniobra, en este caso a hombros o a espalda, ¿vale? En el cual, pues bueno, esto se hace muy poquito, por no decir nada, ¿vale? Se puede hacer mediante una cinta o una cinta. Nosotros ahora llevamos cintas para anclarnos cuando hacemos los pasos al balcón, y esa cinta la podríamos utilizar para este tipo de maniobras, ¿vale? Entonces podríamos generar una especie de anclaje por nuestras axilas que recogería la espalda del paciente, de la víctima, y volvería otra vez a nuestras axilas, generando un circuito cerrado. De esa manera podríamos colgar a una persona literalmente de nuestra espalda en la posición que se indica en la imagen. También, aunque esto es más complicado, se podría anclar las muñecas, pero la persona tendería a deslizarse por nuestra espalda, por lo tanto deberíamos de sujetarla mínimamente con las manos, ¿vale? Entonces esta maniobra se realiza muy poco pero bueno, tiene dos variables: o bien atándole las muñecas, o bien cogiéndole su espalda, ajustando su espalda contra la nuestra por mediación de nuestras axilas por una cinta un poco más larga que la anterior. Esta maniobra la podría realizar un solo socorrista cuando la víctima esté inconsciente, pero claro, hay que pensar, si la víctima está inconsciente y hay que llevarla hasta esta posición, no es nada fácil, ¿vale? No es nada fácil. Y una vez que ya la tengamos en posición, pues sí que podríamos hacer el transporte tanto en un plano como en distintos planos.
¿Vale? Y luego una variante cuando la víctima está consciente o semi-inconsciente es a caballito, ¿vale? Decir a una víctima que se suba a caballito, como todos ya conocemos. En este caso, un solo socorrista podría llevar a una víctima en caballito si colabora, porque si no colabora hay que, si está inconsciente no colabora, entonces hay que realizar algún tipo de anclaje. Y una vez que la persona vaya a caballito, pues ya podríamos hacer el transporte al mismo nivel o a distintos niveles. Por supuesto, la columna vertebral no se lleva ningún control y por lo tanto no deberíamos hacerlo si hay daño en la columna vertebral, a no ser que haya un riesgo vital inminente. Vale, este método sí que se utiliza más, ¿vale? Coger por las axilas y arrastrar, ¿vale? Nosotros nos encontramos una persona inconsciente, o bueno, semi-inconsciente, pero generalmente inconsciente en el suelo. Y entonces, si nosotros cogemos por las axilas en esta posición, pues podríamos arrastrar incluso agachados o incluso sentados, ¿vale? Realizando con las piernas, pues estiramientos de las piernas y ir avanzando, ir arrastrando a la víctima por una superficie. ¿Vale? Lo podría hacer un socorrista solo, por medio de arrastres, lo coge de las axilas, ¿vale? Podría ser si estamos haciendo esto, podríamos transportar incluso a diferentes niveles, distintos planos, pero las piernas van a ir golpeando los escalones. Pero digamos que su parte vital no va a ir tan mal, ¿vale? Que es la cabeza, el tórax, la espalda y la columna vertebral. Como vemos, puede ir más agachado, incluso sentado en el suelo o posición más elevada, ¿vale? Depende un poco de la destreza y de lo que se tenga más practicado o de la circunstancia, ¿vale? Si no arrastra bien porque el suelo no es muy deslizante, entonces a lo mejor hay que elevar más a la persona para que menos roce con el suelo, o si el suelo es favorable, pues entonces a lo mejor interesa tener más superficie de rozamiento y arrastrar a la víctima en esa posición. Dependiendo de la circunstancia nos puede interesar una variable u otra. Y cuando vamos a distintos niveles, pues en este caso, pues como hemos dicho, las piernas van a ir golpeando, pero la cabeza, tórax, tronco va a ir, no va a recibir ese golpeo, y si no tiene lesión en las piernas, pues entonces se podría realizar esta maniobra. Control cervical no hay, se puede hacer un poco de control cervical, ¿vale? Como vemos en esta imagen de aquí. Vale, en esta imagen de aquí vemos que con los antebrazos realiza un pequeño control cervical, pero vamos, para nada es un control cervical efectivo, ¿vale? Y por lo tanto, en esta maniobra, en el caso de que tenga alguna posible lesión en la columna vertebral, no va a asegurar para nada dicha columna vertebral, y por lo tanto solo lo haríamos cuando hay un riesgo vital inminente. A veces en esta maniobra nosotros nos aprovecharemos de lo que disponemos, los bomberos. ¿A qué me estoy refiriendo? Nosotros llevamos un arnés integrado en el traje de intervención. Vamos a imaginar que estamos en un incendio y nos encontramos con una víctima inconsciente que hay que sacar porque la nube tóxica, porque la persona seguramente puede que esté en parada cardíaca, o si no va a estar en parada cardíaca y hay que sacarlo hacia un lugar seguro para tratarlo. Entonces nosotros llevamos unas cintas y unos mosquetones para realizar los anclajes en diferentes trabajos. Entonces sí que podríamos utilizar estas cintas, las cuales podríamos introducir por las axilas y anclarla a nuestro arnés, ¿vale? Y de esa manera poder tener las manos libres o poder realizar alguna otra maniobra, etc. O sea, sí que podemos incorporar elementos de fortuna en estos casos a esta maniobra para realizar el arrastre. También luego veremos a continuación que, una técnica muy parecida a esta puede ser el arrastre con una manta, en la cual también podemos incorporar, lo vamos a ver luego con imágenes, una manta la cual va a favorecer el arrastre de la persona y también nos va a favorecer la posición en la cual nosotros podemos realizar dicho arrastre. Vale, vamos a ver otra, y es la contraria a la anterior, que es arrastrar a una víctima, pero en este caso por los pies. Lo haremos cuando una víctima esté inconsciente, o lo podemos hacer cuando una víctima está inconsciente,
solo por un socorrista. Lo hacemos menos porque, como os podéis imaginar, cabeza, cuello, tronco sufre muchísimo, ¿vale? Y por supuesto no solamente podemos realizar este transporte cuando estemos en el mismo plano, nunca cuando estemos bajando diferentes planos, por lo que es lógico, la cabeza iría golpeando los peldaños. Y por supuesto no aseguramos el control cervical y por lo tanto siempre que haya un daño en la columna vertebral no haremos esta maniobra a no ser que exista riesgo vital inminente. Vale, como ya hemos dicho, el arrastre desde las axilas podíamos implementar métodos de fortuna y uno de ellos es utilizando una manta, la cual realizamos un arrastre, cogemos de forma más cómoda y podemos realizar un arrastre con una manta, igual que el arrastre por las axilas, pero en este caso utilizando la manta como medio de fortuna. Lo podría realizar un solo rescatador, generalmente cuando la víctima está inconsciente, y en este caso en el mismo plano. Es más difícil llevar un control cuando bajas escaleras si no coges de las axilas la cabeza, cuello, tronco, no lo controlas de esta manera y por lo tanto solo haríamos este transporte en un mismo plano. Si ya fuéramos a bajar escaleras, pues tendríamos que coger a la persona por las axilas, como hemos visto en esta imagen de aquí, y realizar el descenso por las escaleras si no tiene daños importantes en el pie, el cual pues vamos a agravar esos daños si es que los tuviera. Vale, esto de que es el más apto para la columna vertebral, mentira, ¿vale? No es el más apto para la columna vertebral para nada. Vale, vamos a ver la silla de la reina. La silla de la reina, entonces ya estamos hablando de dos socorristas. Un socorrista solo no puede hacer la silla de la reina, necesitamos dos socorristas, en los cuales generamos asientos con nuestras manos, ¿vale? Luego veremos que hay variables. Podemos hacer una silla de la reina con un asiento de a 2 manos, a 3 manos o a 4 manos. Lo vamos a ver a continuación. Vale, la silla de la reina. 2 socorristas y la víctima tiene que estar consciente o semi-inconsciente, pero tiene que colaborar para realizar esta maniobra. Y con esta maniobra podemos transportarla tanto en el mismo plano como a distintos planos, ¿vale? Ya que la víctima va a ir cogida mientras podemos bajar unas escaleras. Por supuesto, si hay lesión en la columna vertebral, esto no es la mejor maniobra y por lo tanto no deberíamos hacerla a no ser que exista un riesgo vital inminente. Vale, hemos dicho que la maniobra de la silla de la reina la podemos hacer a 2 manos, generando el asiento a 2 manos, a 3 o a 4. Vale, en este caso vemos aquí 2 manos de asiento y las otras 2 manos o los 2 brazos de los rescatadores sería el respaldo de la silla. ¿Vale? 2 manos y 2 brazos haciendo el respaldo. Vamos a ver la maniobra creando un asiento a 3 manos, en la cual 3 manos van a ser el asiento de la víctima y una con la palma se va a sujetar la víctima por la parte trasera, se va a colocar un rescatador su mano por la espalda de la víctima, generando el respaldo con esa mano. Generalmente en estas maniobras el paciente pues suele colaborar, ¿vale? De ahí va a depender si lo hacemos a 2 manos el asiento, a 3 o a 4, ¿vale? Vale, 2 socorristas, víctima consciente, semi-inconsciente, mismo plano, distintos planos, no aseguramos la columna vertebral. Y luego tenemos la silla de la reina a 4 manos, que en estos casos se suele hacer cuando la víctima es más consciente o colabora más, ¿vale? A lo mejor la víctima solamente tiene una lesión en el pie, ¿vale? No está en estado, no está mareada, no está en un estado semi-inconsciente, etc. Entonces, si la víctima tiene una pequeña lesión en el pie, y colabora, es decir, se agarra bastante bien a nosotros, podríamos realizar la silla de la reina con un asiento a 4 manos, ¿vale? Que generaríamos la posición de las manos como indica esta imagen de aquí, y ningún rescatador sujetaría la espalda de la víctima porque se supone que la misma está respondiendo de forma bastante eficiente. 2 socorristas, víctima consciente, un plano o distintos planos, no hay control en la columna vertebral. Vale, todo esto referente a la silla de la reina, ¿vale? 2, 3 y 4 manos para realizar el asiento.